Noticia es noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están en titulares. En Noticia Colombia, más de 4.000 personas tuvieron que huir de sus tierras en zona rural de Antioquia y buscar protección para sus vidas en el casco urbano de Ituango. Los enfrentamientos entre grupos armados, amenazas los obligaron a desplazarse en una región con alta presencia militar. Según estadísticas, el desplazamiento forzado en Colombia aumentó en 179% en este 2021 en comparación con el año pasado. Analizamos este panorama. En Noticia Perú, en una ceremonia simbólica en compañía de pueblos originarios, el presidente del país, Pedro Castillo, realizó una nueva juramentación en el santuario de la Pampa de Quino, en Ayacucho, lugar en donde se selló la independencia de la nación. Allí designó a su nuevo presidente del Consejo de Ministros, a quien ya medios y la clase política lo han descalificado. Lo analizamos. En Noticia Guatemala, jueves de paro nacional contra el gobierno de Alejandro Gianmattei, a quien acusan de corrupto e ineficiente. Exigen su renuncia también de la fiscal general por el despido del fiscal contra la impunidad Francisco Sandoval. ¿Cuál es la situación social del país? Vamos a verlo. En Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, el desplazamiento forzado en lo que va de este año ya supera en víctimas al del año pasado, 2020. La crisis humanitaria es palpable en el municipio de Ituango, en el departamento de Antioquia. Las cifras presentadas por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODES, son alarmantes. Se reporta un alza del 179% en los eventos de desplazamiento forzado masivo y múltiple en el primer semestre de este año, respecto al mismo periodo del pasado año. En todo el año 2020, sucedieron 106 eventos de desplazamiento forzado, afectando a 32.217 personas. En lo que va de 2021, se contabilizan 90 eventos y la cifra víctimas ya supera las 52.000. El 69,5% de estas afectaciones recae sobre comunidades étnicas, principalmente sobre personas afrodescendientes, el 49,95%, y los pueblos indígenas, 19,53%. Esta crisis humanitaria ha quedado expuesta los últimos días en el municipio de Ituango, departamento de Antioquia, donde más de 4.000 personas fueron obligadas a abandonar su hogar. Su ubicación geográfica hace que sea un corredor estratégico para las armas, para el narcotráfico, para la siembra de cultivos de uso ilícito, pero también para la minería. Toda esta zona está en disputa por los diferentes actores armados, está disputándose el territorio con grupos paramilitares. El presidente Iván Duque asegura que ha trabajado para que cese el conflicto. En Ituango ha habido presión de grupos armados ilegales desde hace mucho tiempo. Nosotros venimos enfrentando a esos grupos desde que empezó nuestro gobierno. Le hemos asestado golpes muy duros al Clan del Golfo. Lo hemos hecho también con Pelusos, Caparros y también con reductos del ELN. A esta situación se suman las afectaciones producto de las fuertes lluvias. Los refugios dispuestos para esas familias están a su máxima capacidad. En la visita realizada al albergue, me manifestaron el deseo de regresar a sus territorios para hacer un retorno seguro y voluntario. De los 4.200 personas víctimas del desplazamiento forzado que se encuentran en el municipio de Ituango, 1.300 son niños, niñas y adolescentes que necesitan y requieren protección especial. Aunque la Defensoría del Pueblo señala que trabaja en la región, no existen garantías de seguridad reales para que las familias retornen a sus hogares. Información y qué pasa con las acciones, qué pasa con las decisiones trascendentales para una situación tan grave en el país.
Le preguntamos a nuestro corresponsal en Bogotá, Hernán Tobar. Hola Hernán, adelante. Tatiana, televidentes, muy buenas noches. Pues las acciones son tardías. El evento en el departamento de Antioquia, más exactamente allí en el municipio de Ituango, pues comenzaron el 21 de este mes. Allí se supo pues del desplazamiento de estas 4.000 personas, pero ya había un desplazamiento en febrero de este mismo año. Es la segunda oportunidad en la que estos campesinos tienen que irse de sus tierras por las amenazas y la presencia de los actores armados que se disputan el control del territorio. Ellos aseguran, los campesinos y las organizaciones de derechos humanos, ellos sí controlan el territorio, no el Estado. No hay presencia del Estado. Y algunos aseguran que pareciera que fuera con alguna intencionalidad, porque allí hay disputa de las rentas ilegales de la minería y las disputas por los corredores del narcotráfico. Y ustedes hacían referencia a las cifras que maneja la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODES. En los últimos 5 años, y quiero hacer referencia a ellas, en los últimos 5 años, la cantidad de víctimas supera las 190.000. Los eventos sobrepasan los 500. Y decirles que en el primer semestre de este año, enero, junio, el departamento de Nariño ha tenido 26 eventos de desplazamiento con 22.351 personas. Antioquia le sigue, el departamento al que estamos haciendo referencia, con 20 eventos y más de 5.000 personas que están siendo víctimas de este desplazamiento ante un gobierno que no da respuestas frente a esta situación claras y concretas. Hay presencia militar, pero las personas, los campesinos, las comunidades indígenas demandan otra clase de presencia institucional. Allí hay un total desconocimiento de lo que está pasando al interior de las comunidades. Históricamente hay comunidades en las que el gobierno no ha hecho presencia. Por esto, los que sí hacen presencia son los grupos armados ilegales. Recientemente, Tatiana, en el municipio de Ituango estuvo el defensor del pueblo, Carlos Camargo, el día de ayer, después de 7 días de que se presentaba esta crisis humanitaria. Aseguró que va a estar vigilante, sobre todo de los organismos que no hicieron nada para evitar estos fenómenos de violencia. Se asegura por parte del ministro del Interior que están las garantías dadas, que el ejército hace presencia para que la gente pueda retornar a sus territorios. Los mismos campesinos aseguran que no hay garantías para su retorno. Ya lo habían sufrido este desplazamiento a inicios de año, en febrero, y otra vez se repite esta historia. No hay garantías para que retornen a sus parcelas. Por eso aseguran que prefieren seguir en estos albergues improvisados antes que ser víctima pues, del asesinato y la presencia de estos grupos armados ilegales que están amenazando y asesinando a la población de Ituango. Y para completar el drama, en medio de esta ola invernal que afecta además las vías para llegar hasta Ituango. Gracias, Hernán. Un muy complejo panorama que vamos a analizar de inmediato. Buenas noches. Nos acompaña para ello Oscar Yesid Zapata. Él es miembro del Proceso Legal de Garantías de Antioquia. Nos acompaña desde Medellín. Oscar, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches a ustedes en el estudio y muchas gracias por la invitación. A usted muchísimas gracias. Oscar, ¿quién está produciendo este desplazamiento, en este caso específico, en Antioquia, en el municipio de Ituango? Más de 4.000 personas que tuvieron que huir para salvar sus vidas, las de sus hijos, las de sus familias. Decían la Defensoría que son más de 1.000 niños y niñas que llegaron hasta el casco urbano. ¿Quién los está desplazando? Bueno, en primer lugar, lo que creo que es necesario mencionar que el primer responsable es el gobierno nacional, porque no le está brindando las garantías de seguridad a esas comunidades, no está cumpliendo los acuerdos de paz y no está brindando las garantías de no repetición de hechos de violencia en una de las zonas que más ha vivido el conflicto social y armado. Entonces el primer responsable es el Estado. En segundo lugar, allí hay presencia de grupos denominados disidencias y de las denominadas AGC,
un grupo paramilitar que controla gran parte del territorio de Tuango. Los campesinos se desplazan principalmente por una amenaza directa que hacen las disidencias contra estas comunidades, y lamentablemente el resultado de todo esto es que aproximadamente 4.100 personas, campesinos y campesinas de este territorio, tuvieron que abandonar sus veredas, sus casas, sus propiedades, y obviamente no hubo un Estado que las protegiera. Y hay un dato ahí adicional: esas veredas que estaban, había presencia militar al momento. Eso indica que la respuesta no necesariamente tiene que ser una respuesta militar a esta situación, tal como lo dicen los mismos campesinos y campesinas. Supuesto. Oscar, usted nos habla que hay un grupo que controla el territorio en esta región de Antioquia, en el municipio de Ituango, y que hace esta alta presencia del ejército, que es además lo más evidente en términos de presencia del Estado. ¿Cómo un grupo paramilitar controla ese territorio? Bueno, lamentablemente luego de la firma de los acuerdos entre el Gobierno Nacional y las Autodefensas Unidas de Colombia entre el año 2003 y el 2006, otros grupos sobrevivieron y evolucionaron hasta lo que hay hoy en día, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que han buscado controlar territorios donde antes hacía presencia las FARC. Ituango era uno de esos municipios, una zona completamente geoestratégica en términos militares, en términos incluso políticos, en términos de rutas. Por lo tanto, este grupo, que domina aproximadamente el 90% del departamento de Antioquia, o hace presencia en el 90% del departamento de Antioquia, han tenido esa intención de expandirse a zonas donde se encuentran las disidencias. Y lamentablemente no han encontrado un Estado fuerte que repele o que reduzca esos grupos. Aquí hay un dato adicional. El Gobierno Nacional, luego de la firma del acuerdo, firma el decreto 154 del 2017, por el cual se tiene que crear una política pública para el desmantelamiento de estas estructuras paramilitares. El gobierno de Iván Duque, luego de llegar a la presidencia, se sigue oponiendo a que ese decreto salga, y eso nos parece muy peligroso porque es la posibilidad que tienen los grupos de seguirse fortaleciendo en el territorio, porque no van a encontrar realmente un Estado fuerte para desmantelarlos, para someterlos y demás. Obviamente que también hay otros grupos que están avanzando hacia esa zona, que también están haciendo alianzas, pero el principal factor de riesgo de estos campesinos y campesinas son las denominadas AGC y el grupo de las disidencias. Oscar, ¿hay connivencia del ejército? ¿Hay connivencia de las fuerzas militares? Mire, los mismos paramilitares que se sometieron a Justicia y Paz dijeron que era imposible que ellos se hubieran fortalecido tanto en los territorios sin la ayuda del Estado. Y eso es muy claro. Yo creo que en estos momentos estamos asistiendo a una recapitulación de esos hechos. Y lo decimos abiertamente porque nos parece imposible que en zonas como Ituango, las más militarizadas, en zonas de todo el departamento, se sigan fortaleciendo estos grupos sin que el Estado lo note o sin que las autoridades logren buscar todos los escenarios de la inteligencia militar y policial, incluso judicial, para su desmantelamiento. Son estructuras que llevan, incluso en algunas zonas, más de 10 años gobernando territorios. Son estructuras que ponen alcaldes, participan de manera directa en los escenarios electorales y controlan territorialmente, políticamente, incluso culturalmente todos los territorios. Y lo hacen en zonas donde también hay presencia del Estado, lo que a nosotros nos indica que posiblemente hay miembros de la fuerza pública, miembros del Estado poderosos que tienen un interés para que estos grupos se sigan fortaleciendo. Así que la respuesta entonces sigue siendo sí, como un fenómeno que veíamos al principio del 2000 en los dos gobiernos del presidente Uribe Vélez, que tal cual eso que usted nos cuenta se extendió prácticamente por todo el territorio colombiano. Sí, y también se han encontrado lamentablemente que en instituciones que no se han querido depurar
del Estado colombiano que han encontrado todavía persisten algunas alianzas, algunas personas han sido sometidas a la justicia, personalidades del Estado colombiano se han sometido a la justicia, pero sabemos que hay otros que lamentablemente no hay ninguna investigación sobre eso, nunca avanzan las investigaciones, lo que permite obviamente que la estructura, el grupo como tal, tenga esa posibilidad de maniobra militar o política en el territorio y se siga consolidando. Entonces yo creo que ahí hay que ser muy claros, el Estado colombiano pareciera que tuviera un interés en que los grupos se sigan fortaleciendo, a pesar de que pues, van a decir que les están dando golpes a algunas estructuras, pero tenemos pleno conocimiento de que hay zonas, hay territorios donde no manda el Estado, mandan los grupos paramilitares y en algunas zonas mandan los grupos. ¿Y cómo es vivir en medio de una situación de esas? ¿Cómo una comunidad trata de hacer una vida, digamos, entre comillas, normal, cuando lo que manda y la autoridad como Estado es un grupo criminal, un grupo paramilitar, un grupo ilegal o una disidencia? No, las comunidades han aprendido a vivir, saben que tienen que guardar silencio, no pueden denunciar, tienen que obedecer en el territorio, si les cobran la extorsión tienen que pagar. Realmente el Estado como tal se ha debilitado hasta tal punto que muchas personas en los territorios les toca realmente ser en algunas ocasiones serviles a las estructuras como tal. Tenemos conocimiento en muchas amplias zonas del país donde los grupos son los que determinan incluso los programas de desarrollo o en algunas ocasiones las directrices a algunos funcionarios públicos con respecto a lo que tienen que hacer en los territorios. Y es ahí donde nosotros sentimos que hay un abandono del Estado, un Estado que permite que eso esté ocurriendo y que lamentablemente no estén realizando las acciones pertinentes. Y aquí hay un dato adicional. El municipio de Ituango tiene concesiones mineras en por lo menos el 50-60% de su territorio. Debajo del suelo hay oro, níquel, platino, y hay una cantidad de minerales preciosos. Sentimos, y creo que será responsabilidad del Estado, decirnos si esas empresas multinacionales están detrás de todo este tipo de situaciones que están viviendo esas comunidades, sobre todo porque hay un interés histórico por desalojar el municipio de Ituango para que se usufructen algunas personas a las cuales se les están dando esas concesiones. Yo creo que el Estado tendría que darnos una explicación si eso está ocurriendo y si eso también va de la mano con la estrategia paramilitar. Óscar, entonces estaríamos hablando también de otro fenómeno lamentablemente histórico en Colombia, como es el despojo de tierras. ¿Usted cree que detrás de este desplazamiento hay interés de despojar la tierra de los campesinos? En esta zona que ocurrieron los desplazamientos, es la zona más rica en minerales. Es una zona que estratégicamente todos los intereses económicos, políticos y militares están concentrados, de los lados legales e ilegales. Entonces no es gratuito que todo se esté concentrando en esta zona y no es gratuito que se esté concentrando en estos momentos en Ituango. Incluso recuerden muy bien que ante sus programas también hemos hablado mucho del Bajo Cauca, una zona rica en oro. El Bajo Cauca produce el 60% del oro del departamento de Antioquia, es la zona que los grupos siempre van a querer controlar porque detrás del oro hay mucho oro. Y eso es lo que están tratando de convertir en Ituango. Convertir en Ituango en zona de explotación minera, y para ello van a recurrir de pronto, posiblemente, a algún tipo de fenómenos como el desplazamiento, el despojo y el desarraigo de los campesinos y campesinas, que lamentablemente en nuestro país, para nuestro presidente, no le importa. No le importan los campesinos porque si no ya los estuviera cuidando, sobre todo porque este escenario que estamos viviendo, y en eso queremos denunciar al presidente de la República, este escenario de lo que está ocurriendo ya estaba advertido y no movió un dedo el presidente Iván Duque para tratar de proteger a sus campesinos. Y debajo del presidente está el gobernador de Antioquia. Esos son los directamente responsables de lo que está pasando. Porque ya estaba advertido. ¿Había llegado una alerta temprana, Óscar? Sí, nosotros tenemos registro de la alerta 004 del 2020, pero la alerta 004 es la consumación de otras 5 alertas anteriores y 4 oficios de la Defensoría del Pueblo que indicaron que en esta zona
iban a presentar desplazamientos forzados, homicidios selectivos, homicidios contra líderes y lideresas. Aquí hay un dato. El municipio de Ituango es uno de los municipios en el departamento de Antioquia donde más líderes han sido asesinados justamente después de la firma del acuerdo de paz. Y esto ha generado que muchos líderes y lideresas en ese territorio se autocensuren en su territorio. Yo no he podido entender cómo los líderes tengan que silenciarse, tengan que sencillamente obedecer a los grupos armados y eso les impide el desarrollo o las dinámicas de la democracia en sus comunidades. Y esto es muy claro. La alerta temprana ya lo había advertido y el gobernador de Antioquia ni el presidente de la República realizaron acciones para proteger a estas comunidades. Todo esto es muy grave, Oscar. Un presidente que dice que están haciendo muchas cosas, como por ejemplo golpes a bandas criminales o grupos paramilitares, y un defensor del pueblo que llega 7 días después de esta crisis humanitaria. En lo próximo, como ve usted el escenario, hay, como dicen ellos, que vayan a existir las garantías prontas para retornar al territorio. ¿Usted cree que esto se dará con todo esto que nos está contando? Mire, hoy hemos escuchado de toda la institucionalidad que están presionando a los campesinos y las campesinas para que retornen. Nosotros queremos denunciar al gobierno colombiano porque estos campesinos van a retornar sin ningún tipo de garantía. Este desplazamiento fue el mismo de febrero de hace 6 meses, hace 4 meses. Nosotros le dijimos al Estado colombiano, estos campesinos que están retornando, que ustedes los están obligando a retornar, en los próximos días se van a tener que desplazar porque el control lo tienen los grupos. Y así fue, y así pasó. Lo mismo va a ocurrir esta vez, les van a devolver a sus territorios sin ninguna garantía económica, sin ninguna garantía en sus mínimos vitales, y obviamente van a ocurrir nuevamente situaciones de violencia contra eso, y queremos dejar por sentado al Estado, a toda la institucionalidad y a la comunidad internacional sobre posibles hechos contra estas personas que van a retornar, porque no se olviden que es una zona que está en estos momentos en disputa, y esta situación va a generar que algunas personas o los grupos como tal que están en contienda territorial sientan que los campesinos que están retornando son, digámoslo de esta manera, están determinándose están siendo víctimas de lo que está ocurriendo con respecto a uno u otro grupo. A esto es lo que quiero hacer énfasis. Es posible que sean declarados algunos de ellos objetivo militar por parte del grupo que está en contienda. Todo esto parece, qué situación tan triste, Oscar, una sentencia de muerte para las comunidades campesinas, las comunidades que decidirán regresar. Decirle que ojalá que no fuera así, pero ya con todo lo que usted nos dice, muy probablemente ese es el panorama por la no implementación del acuerdo de paz. Otro sería el escenario probablemente. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias a ti, que estén muy bien, y muchas gracias por tenernos en cuenta. Estaremos muy atentos de lo que suceda en Antioquia y en Itagua. Gracias, muy buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia a Perú, en una ceremonia simbólica en compañía de pueblos originarios, el presidente del país, Pedro Castillo, realizó una nueva juramentación ahora en el santuario de la Pampa de Quino, en Ayacucho, lugar en donde se selló la independencia de la nación. Allí designó a su nuevo presidente del Consejo de Ministros, al nuevo premier, como se le conoce en Perú, y ya medios y la clase política lo han descalificado. Vamos a analizar todo este panorama al volver en Es Noticia.
En Noticia Perú, varios gobiernos del continente y organismos internacionales han saludado al nuevo presidente de la nación, a Pedro Castillo, tras su asunción al cargo. Las actividades continuaban este jueves con una juramentación simbólica majestuosa en la Pampa de Quinua, lugar de la histórica batalla de Ayacucho. Vamos a conocer cómo se dio esta jornada. Este jueves, el presidente de Perú, Pedro Castillo, realizó una juramentación simbólica en la Pampa de Quinua, en Ayacucho, lugar donde, en 1824, se selló la independencia de la nación. La ocasión fue propicia para juramentar también, como presidente de su Consejo de Ministros, al congresista de izquierda, Guido Bellido Ugarte. Desempeñar leal y fielmente el cargo de presidente del Consejo de Ministros que os confío. Por los más de 30 millones de hermanos, por la lucha contra la corrupción, por el trabajo para nuestro pueblo peruano. Ancha munasca y Guayquiparaicuna, ancha yacaresca Guayquicuna, Cancún Azraico, sí, juro. Este acto de trascendencia histórica se realizó al día siguiente de haber sido juramentado oficialmente como jefe de Estado ante el Congreso de la República. Una toma de mando que, dada la situación postelectoral de tensión causada por el fujimorismo, no contó con el nombramiento del nuevo gabinete. Si nos escuchamos, si somos capaces de dialogar y construir juntos el camino de paz y prosperidad, por donde irán los pasos de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. En este día, patria mía, convocamos a todas las peruanas y peruanos de buena voluntad. Demos la batalla por nuestro país. Renovemos en este suelo donde miles murieron por la libertad de un continente. La promesa de un país más justo, más digno y más humano. Y el saludo de varios gobiernos y organismos internacionales parecen ser un buen augurio. Delegaciones de casi todo el continente, entre ellos Estados Unidos, Colombia, Ecuador, México, Argentina, Cuba y Venezuela, enviaron mensajes de felicitación a Castillo Terrones. Desde su cuenta personal, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, dijo: abrazo fraterno y los mejores deseos de éxito al presidente Pedro Castillo, que asumió el encargo transformador que sus compatriotas decidieron en las urnas, y puso a disposición del mandatario su capacidad y experiencia a nombre de la CEPAL, organismo adscrito a Naciones Unidas. El presidente Castillo fue acompañado por mandatarios latinoamericanos a su juramentación simbólica, donde estuvo también el expresidente boliviano, Evo Morales. Todos ante el fervor y el clamor del pueblo inca, que con banderas y carteles pedían la nueva constitución, principal promesa de Castillo. Más información a esta hora con nuestro corresponsal Jaime Herrera desde Cajamarca. Hola Jaime, muy buenas noches. Justo desde el pueblo originario, desde la tierra natal de Pedro Castillo, ¿cómo se han vivido estas horas allí? Hola Tatiana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo desde Cajamarca. En efecto, acá desde ayer hubo bastantes actividades espontáneas. La gente salió a las calles a festejar, a celebrar, teniendo en cuenta que el presidente peruano es un cajamarquino, pero no solo un cajamarquino, sino además una persona que proviene de las zonas más humildes, más necesitadas de la región andina del país, y que en carne propia ha vivido las distintas necesidades o la precariedad de vivir en una zona como esta. Pero además eres profesor rural, profesor de una escuela rural, donde se ve efectivamente cómo los niños tienen tantas necesidades, no pueden educarse de la manera más adecuada, tienen que caminar por horas, llegar sin alimentación, tener que trabajar para ayudar a sus padres en el sustento de la familia, y eso genera una serie de complicaciones. Es por eso que ayer en su discurso él hablaba de declarar en emergencia la educación para de algún modo tener digamos la necesidad de aportar más recursos al sector de educación y potenciarlo, más aún cuando nos encontramos en un estado de pandemia, en donde, por ejemplo, se va a tener, decía el presidente Pedro Castillo, que vacunar a toda la población hasta fines de este año, para que así el año 2022 se pueda retomar las clases presenciales aquí en Perú. Hoy la ceremonia
o en todo caso las actividades de investidura del presidente Pedro Castillo Terrones se trasladaron al sur, hacia la región Ayacucho, donde en la Pampa de la Quinoa se juramentó él de manera simbólica. Pero ¿por qué se fue a este lugar? Es muy simbólico, porque se trata justamente de las Pampas de la Quinoa, donde se selló la independencia no solo del Perú, sino de toda América Latina, con las batallas de Junín y Ayacucho. Ahí la corriente libertadora del norte, encabezada por Simón Bolívar, lograron derrotar a los españoles y definitivamente sellar esta independencia del Perú, que en 1821 se había dado con San Martín mediante una declaración, pero que sin embargo todavía se tenía la presencia y dominio de los españoles con su ejército realista aquí en el Perú y en otros países. Es así como se sella la independencia del Perú, y es ahí justamente en la Pampa de la Quinoa donde hoy Pedro Castillo hablaba de independencia, pero ya no del poder español, sino más bien de los poderes que tienen que ver con la pobreza, que tienen que ver con las necesidades de mucha gente, y que actualmente requieren, por decirlo así, de un gobierno que esté mirando hacia ellos y no solamente a las grandes empresas, a los grupos de poder, que es lo que decía Pedro Castillo ha sucedido durante los últimos años y, por qué no, incluso durante los últimos siglos, Tatiana. Muchísimas gracias, Jaime. Esto es más de lo que ha sucedido durante esta jornada. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos con el análisis. Nos acompaña para ello David Roca Basadre. Él es periodista, analista político. Nos acompaña desde Lima. David, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo está? Mucho gusto. Muy bien, muchas gracias. David, preguntarle primero, sin duda, por esta juramentación de carácter simbólica, y en ella con el nuevo discurso del presidente, con un nuevo mensaje a la nación, si se quiere, tal vez ya con menos expectativa, porque el de ayer sí que la tenía, pero en la misma dirección. ¿Cuál es su análisis? Lo de él hoy ha sido una ceremonia de reafirmación de las convicciones que llevaban. Lo de ayer fue una suerte de guión más formal, ¿no? Expuso más o menos cuáles eran sus propósitos, sus metas, los objetivos de su gobierno, que generó muy buena impresión, muy buenas expectativas, ¿no? Los comentarios en general, más allá de ciertas puntualizaciones o ciertas objeciones, en términos generales generó expectativa y tranquilidad además a muchísima gente, ¿verdad? Lo de hoy ha sido de otro tipo, ¿no? Lo de hoy tenía tenía la cuestión, digamos, de espectáculo, si quieren, pero digamos importante, porque efectivamente la Pampa de la Quinoa es una cosa impresionante, y ahí además que tiene es un lugar simbólico, como dice muy bien Jaime, es el espacio donde se selló la independencia de América, ¿no? Y entonces con el aporte de los ejércitos de todo el continente, y entonces fue un lugar muy especial para que haga otro tipo de juramento, que ha sido el juramento ya, un juramento más de afirmación en sus convicciones, de afirmación en las raíces que lo sostienen a él, con aquellos pueblos y aquellas comunidades que lo han respaldado y que finalmente a ellos él lo representa, ¿no? Que es ya bueno la fuerza la fuerza simbólica que tiene pues el hecho de que un maestro rural, además rondero, con raíces indígenas, sea presidente de la República, justo además en la fecha del bicentenario, tiene pues una fuerza muy muy grande, ¿no? Y luego había también la expectativa por saber, porque no sabíamos ahora quién iba a ser el primer ministro, ¿no? Y se dio esta juramentación que ha sido mucho más polémica, ¿no? Sí, y allí quiero pedirle también su análisis, que nos centremos, porque se juramenta, se designa como el presidente del Consejo de Ministros, a quien es además congresista por el partido de izquierda Perú Libre, a Guido Bellido, y aparecen todo tipo en los medios de comunicación de reacciones, pero negativas,
y también citando rápidamente a analistas políticos y económicos. ¿Qué es lo que está pasando en términos concretos y razonablemente? Porque lo que vemos en algunos medios de comunicación dicen que está siendo investigado en una investigación preliminar por apología al terrorismo. Y esto más o menos se ha magnificado en el resto de la tarde. La investigación es real. Sí hay una investigación por apología del terrorismo en Guido Bellido. Es más, hay quienes hemos de alguna manera tratado de seguir un poco y tratar de conocer a quiénes eran las personas que llegaban con el presidente Castillo. Habían 2 o 3 personas que generaban, pero eran 2 o 3 finalmente dentro de un grupo que generaban cierta preocupación, y uno de ellos era Bellido. Y Bellido efectivamente ha tenido declaraciones que las ha puesto, que figuran por todos lados, las ha hecho públicas incluso, ¿no? Que inequívocamente son de no cuestionar el terrorismo, ¿no? De decir que deslinda, que en fin, todo esto, pero de no atreverse, por ejemplo, a llamarles terroristas, ¿no? Que lo son. Y eso pues genera muchísima preocupación, ¿no? Por otro lado, hay diversos, ha dejado mucha huella además por todos lados, ¿no? Acerca de, no solamente con declaraciones, con posts y qué sé yo, con declaraciones homofóbicas, machistas, así, muy fuertes, ¿no? Muy fuertes. Comprenderá que eso en una sociedad que ya está cambiando en muchas cosas ha generado una enorme preocupación que se haya designado precisamente a esta persona como primer ministro, ¿no? La preocupación es muy, muy grande, ¿no? La carta más fuerte que tenía el presidente Castillo para tranquilizar a los sectores económicos, digamos que digamos finalmente con una bancada que no llega ni al tercio, o que es un tercio, digamos, del Congreso, necesita tener un espacio para poder dialogar con todos. La carta más fuerte que tenía para tranquilizar a los sectores económicos era Pedro Franque, el ministro de Economía, que venía que es un hombre de izquierda, pero que viene del sector de Verónica Mendoza, y que había aportado efectivamente una cuota de realismo y de tranquilidad, y que hacía que era la carta de confianza. Y Pedro Franque ha renunciado hoy a último minuto a ser ministro de Economía. Digamos que la crisis es bastante seria y es muy difícil de entender la elección de precisamente, porque había otras posibilidades, de precisamente esta persona para el cargo, porque sí genera con razón dudas y preocupaciones en todo el mundo. La especulación más fuerte es la siguiente. En el Perú, él para comenzar tiene la propuesta de hacer el cambio de constitución, para lo cual no cuenta con mayoría en el Congreso, ¿no? Y no cuenta además todavía con consenso. Y hay quizás la necesidad de apresurar las cosas en ese sentido, y la Constitución dice que si el Congreso de la República rechaza la confianza al Ejecutivo en 2 oportunidades, el Ejecutivo puede disolver el Congreso. Esa es una atribución que tiene el Ejecutivo en caso de que se le niegue la confianza en 2 ocasiones. Con una propuesta como esta, de repente esta es una especulación que circula, de repente están promoviendo que se fuerce una negación de la confianza. O sea, que el Congreso no dé la confianza a esta propuesta de gabinete compuesto de esta manera, ¿no? Por lo menos con este primer ministro, porque el resto de los gabinetes no vamos a saber de esto hasta dentro de 1 hora en que van a juramentar los demás ministros. Sí. Entonces hay, digamos, una situación muy, muy complicada y muy difícil de entender, ¿no? Muy difícil de entender porque ¿Y todo percibe usted entonces, ¿no? David, que esta será la primera crisis que enfrentará Pedro Castillo por haber nombrado a Guido Bellido como premier? Probablemente, ¿no? Los sectores de la extrema derecha y de la derecha que tienen cierta fuerza, que no son mayoría, pero que pueden influir en los sectores de centro, están diciendo que están preocupados porque sienten que les han puesto una trampa, ¿no? Y pero están especulando si van a caer o no van a caer en esta trampa, ¿no? Entonces esos son los comentarios de ese sector, ¿no?
de ese sector, porque obviamente... Los sectores de la derecha y de la extrema derecha, para no ir muy lejos, hace tampoco el discurso xenófobo y de odio en contra de la candidatura de Pedro Castillo, en particular Fuerza Popular, se mantuvo a la orden del día. Así que cualquier acción será criticada, será rechazada, y tienen también la caja de resonancia de los medios de comunicación. Eso es cierto sin duda. Pero acá estamos hablando de votación. En el caso de que el presidente Castillo hubiera presentado un gabinete de izquierdas y todo, que a ellos no les guste igualmente, no hubieran corrido el riesgo de rechazarlo, porque saben que no le quedarían muy mal. O sea, hay un tema de imagen que también maneja la derecha y la extrema derecha. Y es casi seguro que ese primer gabinete le iban a dar el voto de confianza con tranquilidad, porque ellos aportan también a esos votos, ¿no? A pesar de sus resistencias, ¿no? La política es así, ¿no? Pero con una propuesta como esta, como que la gente se encuentra como hackeada, ¿no? Como que no saber qué van a hacer, ¿no? Como no saber qué van a hacer, ¿no? Y claro, es un golpe muy duro también la renuncia de Pedro Franque a dejar que lo ha hecho hace cosa de una hora. Sí. Cosa de una hora, que ha renunciado a ser parte del gabinete, y eso es un golpe duro también para la propuesta de Castillo, ¿no? Porque lo necesita Franque, ¿no? Esperaremos entonces, claro, con el resto, porque hasta ahora conocemos de manera oficial que el nuevo ministro de Exteriores es el profesor Béjar, que ha tenido muy buen recibimiento. Veremos entonces cómo queda conformado dentro de una hora el resto de gabinete. Hay algunos ministros que están ya más o menos instalados. El profesor Cadillo, por ejemplo, que es para educación, parece que va a ir él. Y en fin, bueno, Héctor Béjar, como acaba de mencionar, pero acá este caso es más complicado, ¿no? Y es nada menos que el primer ministro, ¿no? Entonces lo que estoy transmitiendo es exactamente lo que se habla y por qué, ¿no? Sí. Y hay ciertos hay ciertas razones, ¿no? Para preocuparse, ¿no? Él nos cuenta y nos analiza el panorama que usted está observando. David, gracias como siempre, muy buenas noches. De acuerdo, pero mucho gusto. Muchas gracias. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Guatemala, jueves de paro nacional contra el gobierno de Alejandro Giammattei, a quien acusan de corrupto e ineficiente. Exigen su renuncia también de la fiscal general por el despido del fiscal contra la impunidad, Francisco Sandoval. ¿Cuál es la situación social del país? Vamos a profundizar en ello al volver en Es Noticia. En Noticia Guatemala, la nueva convocatoria a paro nacional contra el gobierno de Giammattei ha logrado paralizar el país. Aunque el detonante para las movilizaciones fue el despido del fiscal contra la impunidad, Francisco Sandoval, las razones por las que se pide la renuncia del presidente no son solo la corrupción. El hambre en la mesa y la crisis sanitaria dan cuenta de una aguda situación social. Organizaciones sociales, indígenas, campesinas y estudiantiles se movilizaron este jueves en una jornada de paro nacional para exigir la renuncia del presidente Alejandro Giammattei y el cese de la corrupción. Los guatemaltecos reclaman que el Estado no disponga de políticas públicas para hacer frente con un enfoque integral a la pandemia de COVID-19, que hasta el momento ha provocado el contagio de 358.798 personas y el deceso de otras 10.224. Además, exigen la renuncia de la jefa del Ministerio Público,
Fiscal General Consuelo Porras, por la destitución de Juan Francisco Sandoval como jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Analistas señalan que en varios casos de corrupción existe relación con intereses de Estados Unidos que pudieran involucrar al presidente Jean Mattei. Que muchos de los actos de corrupción que suceden en Guatemala tienen algún impacto en la nación del norte. Es decir, mucho del dinero de la corrupción que se mueve en Guatemala también tiene, digamos, afectación en programas que al gobierno norteamericano interesan. Pero en la destitución de Juan Francisco Sandoval tiene un elemento por allí escondido que no se ha puesto a la luz con mucha claridad, y es que de las investigaciones que llevaba adelante la FESI, que era la Fiscalía Especial contra la Impunidad, varios casos, pero dos en particular, estaban pisándole los talones al propio presidente de la República. Ciudadanos indignados se manifiestan contra la impunidad y políticas excluyentes. Merece estar en un palacio un corrupto. Ya más de 500 años nuestros antepasados, nuestros abuelos han sufrido. Y precisamente es un buen día nuestro calendario maya rígido, que es el Oixlajú. Y, ¿verdad? Que realmente que el aire, que los abuelos entienden que realmente somos discriminados, estamos sufriendo. En la capital, un grupo de manifestantes, entre ellos estudiantes de la Universidad de San Marcos, bloquearon en la mañana vías centrales para impedir el paso de transporte pesado. Con posterioridad, se movilizaron hacia la sede del Ministerio Público para exigir la renuncia de Porras. La víspera, autoridades indígenas del país llamaron a la población a apoyar la jornada de protestas y salir para mostrar su rechazo al gobierno. Advirtieron que la fiscal general Consuelo Porras y el presidente Alejandro Jean Mattei se han convertido en la cara pública de la corrupción, cooptación y mal manejo del Estado y la crisis sanitaria derivada de la COVID-19. Las movilizaciones de este jueves tienen lugar a 8 meses de las jornadas de protesta de 2020 en contra de la aprobación del presupuesto 2021 por el Congreso y la negativa del mandatario Jean Mattei a vetarlo, a pesar del rechazo popular por los recortes en educación, salud y justicia. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Canton Lee, analista internacional, catedrático en Ciencias Económicas. Nos acompaña desde Ciudad de Guatemala. Canton, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, gusto de escucharlos. Un saludo a todos de la comunidad de Telesur y gracias por contactarme para esta entrevista. A usted muchísimas gracias. Nos preguntábamos primero en términos generales cuál es la situación social del país. A ver si lo tenemos vía telefónica. Canton, ¿me escucha? Sí, te escucho. Qué bueno, hemos perdido la imagen, pero seguimos en contacto. Le preguntaba, ¿por qué esto es importante? Veíamos hoy en las calles, igual que el lunes pasado, que la gente no ha salido a manifestarse solo en contra de la corrupción, con el detonante que es el despido por parte de la fiscal general del fiscal en contra de la impunidad, sino que es también una cuestión de hambre, de desigualdades, de desempleo, de pobreza, de crisis sanitaria. Canton, ¿me escucha? Sí, te escucho. Adelante. Bueno, sí, tienes razón. O sea, en nuestro país, Guatemala, es un país complejo para gobernarlo, complejo también para vivir, en función de que la mayoría de personas en nuestro país no tiene acceso a muchos satisfactores sociales. Y cuando hablo de satisfactores sociales me refiero a acceso a la salud, acceso a la educación, acceso a la vivienda, acceso al trabajo, a la recreación, en muchos de sus aspectos, ¿no? Somos un país con bastante desigualdad en función de la distribución del ingreso y la renta. ¿Y esto cómo se ha reflejado en este tiempo, sobre todo transversalizado por la pandemia? Claro, eso iba a mencionar, que esta crisis y este paro nacional 29J es producto
o, digamos, la gota que rebalsó el vaso fue el despido del fiscal de la FESI, Francisco Sandoval, pero es un cúmulo de situaciones, o como diríamos, es una tormenta perfecta. La pandemia pues es algo que todo el mundo está viviendo, pero impacta más en algunos países que otros. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas de las personas, al no tener acceso a la salud, pues tienen mucha probabilidad de no poder sobrevivir cuando se contagian de SARS-CoV-2 o comúnmente conocido como COVID-19. Como la COVID-19. Claro. Sí, así es. ¿Cuál ha sido el papel? Porque hoy ha sido muy criticado el gobierno del presidente Alejandro Giammattei, a quien todas esas personas que vemos en pantalla lo que exigen es que renuncie, que se vaya, porque el pueblo no tiene un presidente. ¿Cuál es su valoración de este gobierno? Sí, vamos a hacer un poco, digamos, de historia política y social. En 1974, en Guatemala, producto de un fraude electoral al famoso Frente Nacional de Oposición, que eran varios grupos y partidos políticos de oposición a la dictadura en Guatemala o los regímenes militares, producto de un fraude en esas elecciones de 1974, llega a la presidencia un militar, Shell Eugenio Lauro García. Bueno, en su periodo, ya en 2 años, más o menos, 1976, se da un terremoto en Guatemala, el 4 de febrero de 1976. Esto que está en la historia hace que este presidente Shell, como se le conocía, asuma un rol protagónico en 1976 y muchos intelectuales, académicos con los cuales yo comparto, hacen decir que Shell ganó la presidencia en 1976. ¿Sí? Ya, bueno, en el caso de Alejandro Giammattei, tenía la oportunidad y la vocación en el 2020 y 2021 de poder pasar a la historia como un presidente de un gobierno que atiende a su población en la pandemia, que trata que los recursos en salud lleguen lo más pronto posible. Ya, no trató de hacerlo. Quiere decir que este gobierno, pues tal vez no está tan interesado en poder pasar a la historia como un gobierno que trató de apoyar a la población guatemalteca, que también lo apoyó en un momento. Esa es mi valoración. ¿Pero por qué? No es únicamente la pandemia, también son algunos otros datos, digamos, de impunidad y de corrupción que se han dado o han sido sonados en el gobierno y que no se han atendido como tal. Bueno, es la debilidad institucional que tiene también el país. Sí, entonces, el gobierno y no este ha punto, asumido su Canto, responsabilidad sí, como gobierno y no ha asumido su responsabilidad política, histórica y social ante la población. y eso que Alejandro Giammattei es médico de profesión, debería entender muy bien todo lo que significa una crisis sanitaria como la que se está viviendo en el mundo y por supuesto en Guatemala. Con respecto al segundo punto que usted plantea, sin duda que llama la atención, Canto, que ese detonante, esa gota que rebosó la copa, fue lo que usted recordaba, la salida, el despido injustificado de quien vemos en esa pancarta, el fiscal en contra de la impunidad, Francisco Sandoval. ¿Cuánto hay en el arraigo popular, en la gente, del entendido, de la comprensión de lo que significa la corrupción en el país? Porque eso llama mucho la atención. Claro, sí, digamos en términos sociológicos, en ese, digamos, escenario, ¿ya?, que se da en esos aspectos, la población guatemalteca históricamente pues está agotada con muchos, con este tema de corrupción, ¿no? Nuestro país viene de salir recientemente de dictaduras militares, de muchos excesos en cuestión de reprimir aquellas ideas con las cuales no se estaba de acuerdo, dentro de otros aspectos. Eso hace que la población guatemalteca, pues en su imaginario, pues esté cansada, agotada de tantos actos de corrupción, y que cada gobierno que llega, pues ellos se sienten decepcionados. Es lo que dice la mayoría de personas en Guatemala. 4 años nos vuelven a decepcionar. También, pues dentro de ese agotamiento hay que reconocer que la población guatemalteca todavía tiene un dejo de cultura política. Este país ha sido muy golpeado por muchos aspectos, ¿no? En temas de política, en temas ideológicos, en temas económicos,
en temas sociales, antropológicos, pero la población guatemalteca pues sigue resistiendo todos esos embates, e insisto, se siente decepcionada, ¿ya? Y por eso es que ahorita, al tener ese interruptor, ¿verdad? O esa chispa que encendió este paro nacional 29J, en el cual están participando desde organizaciones indígenas, sector estudiantil, profesional, estudiantes y profesionales de las universidades privadas y la Universidad de San Carlos, que es la única universidad pública autónoma en Guatemala. También están participando religiosos, sectores académicos, ONGs, dentro de otros como personajes y personalidades y grupos que tienen diferentes dinámicas, pero que se han unido, digamos, en este paro nacional 29J contra todo ese caldo de cultivo que hay y toda esa sumatoria que yo le he dado a llamar como la tormenta perfecta, ¿no? Sí. No es únicamente el COVID-19 como lo mencionabas, es los actos de corrupción, la impunidad, la falta es la de decepción, salud, educación, esa palabra, trabajo. Sí. Claro, esa palabra lo define. Para despedirlo, Cantón, ¿hay alguna cifra que dé cuenta de cuánto pierde el país por corrupción pública y privada que podría ir a atender las necesidades tan profundas del pueblo guatemalteco? Sí, hay algunos datos e indicadores, ¿verdad? Que los indicadores pues siempre no pueden ser exactos, pero hay temas dentro de un 15 a 20% que se va en temas de corrupción en función del presupuesto nacional de ingresos y egresos del Estado guatemalteco. Así lo despido, muchísimas gracias, muy buenas noches. Y al final lo veo. Gracias, muy buenas noches. Estar con ustedes. Hasta luego, muchas gracias. A ustedes gracias por habernos acompañado, un placer como siempre, hasta mañana, sigan con nosotros.